Hay un perro que lleva 7 días esperando a alguien que nunca volverá. No ha comido, no ha bebido. Los veterinarios dicen que debería estar muerto, pero se niega a morir porque está esperando a la única que amó más que a su propia vida. Esto no es una historia sobre perros. Es la historia de amor más devastadora y hermosa que jamás escucharás. Y te advierto ahora, vas a llorar, pero cuando termines, entenderás lo que significa realmente amar a alguien. El viejo cerezo del templo Kiyomizu lloraba pétalos rosas aquella mañana de primavera. Bajo su sombra centenaria, un perro Akita de pelaje blanco como la nieve permanecía inmóvil, con la mirada fija en el camino de piedra. Llevaba allí 7 días, 7 días sin moverse, 7 días sin comer, 7 días esperando a alguien que jamás volvería. Los monjes del templo habían intentado llevárselo. Los turistas le dejaban comida que él no tocaba. Los niños le acariciaban y él apenas parpadeaba. Pero nadie sabía la verdad. Nadie conocía la historia que había detrás de aquellos ojos color ámbar que miraban sin ver, que esperaban sin esperanza. Esta es la historia de Yuki y de Hana. Dos almas que se encontraron cuando el destino parecía haberlas condenado a la soledad. Dos corazones que latieron al unísono en un mundo que no siempre fue amable con ellos. Esta es la historia del amor más puro que jamás existió. Un amor que trascendió las palabras, las razas, las distancias y finalmente incluso la muerte misma. Pero para entender por qué Yuki esperaba bajo aquel cerezo, debemos retroceder 3 años atrás, a un callejón oscuro de Kioto, donde todo comenzó con un acto de crueldad y un destello de esperanza. El ruido de la ciudad era ensordecedor aquella noche de octubre. Las luces de neón de Gion se reflejaban en los charcos de agua mientras la lluvia golpeaba sin piedad el asfalto de Kioto. Era el tipo de tormenta que hace que la gente se refugie en sus casas, que cierre las ventanas y agradezca tener un techo sobre sus cabezas. En el callejón trasero del restaurante Hanabishi, entre cajas de cartón empapadas y bolsas de basura, algo se movía. Era una forma pequeña, temblorosa, que intentaba protegerse de la lluvia bajo un pedazo de lona rota. Si alguien se hubiera molestado en mirar, habría visto a una perra Shiba Inu de apenas 8 meses, con el pelaje color canela pegado al cuerpo por la lluvia, temblando no solo de frío, sino de miedo. Su nombre era Hana, o al menos ese había sido su nombre antes de que su dueño decidiera que era demasiado problemática por ladrar cuando se quedaba sola. Antes de que la metiera en una caja, la llevara en coche hasta el centro de la ciudad y la dejara allí, en medio de la noche, sin mirar atrás. Hana no entendía que había hecho mal. No entendía por qué la persona a la que amaba la había abandonado en un lugar extraño, ruidoso y aterrador. Solo sabía que tenía frío, hambre y más miedo del que jamás había experimentado en su corta vida. Un trueno retumbó en el cielo, y Hana se encogió aún más, gimiendo bajito. Sus ojos oscuros se llenaron de lágrimas que se mezclaron con la lluvia. Quería volver a casa. Quería su manta. Quería que alguien, cualquiera, la abrazara y le dijera que todo estaría bien. Pero nadie vendría. Estaba sola. O eso pensaba. A varios kilómetros de allí, en el distrito de Higashiyama, otro perro también sufría. Pero su dolor era de un tipo diferente. Yuki era un Akita Inu macho de 2 años, imponente y hermoso, con un pelaje blanco inmaculado que brillaba incluso bajo la luz tenue de las farolas. Era de raza pura, procedente de una línea de campeones, y su dueño, el señor Takeshi Yamamoto, lo había criado con la intención de presentarlo en competiciones caninas. Pero Yuki tenía un defecto fatal para los estándares de competición. Su ojo derecho tenía una pequeña mancha marrón en el iris, una imperfección genética que lo descalificaba automáticamente. Para el señor Yamamoto, esto significaba que Yuki no tenía valor. Era un fracaso, un desperdicio de dinero y tiempo. Durante 2 años, Yuki había vivido en un pequeño recinto en el jardín trasero de la casa Yamamoto. Veía a la familia ir y venir, escuchaba sus risas y conversaciones, pero nunca participaba en ellas. Se le daba de comer, se limpiaba su espacio, pero nadie lo acariciaba. Nadie jugaba con él. Nadie pronunciaba su nombre con cariño. Era, en todos los sentidos,
un prisionero. Aquella noche tormentosa, el señor Yamamoto había tomado una decisión. Yuki ocupaba espacio y consumía recursos para nada. Era hora de deshacerse de él. Pero en Japón, abandonar un perro de raza pura podía rastrearse. Así que Yamamoto había ideado un plan diferente. Lo llevaría al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudieran reconocerlo, y allí lo dejaría. Así que allí estaba Yuki, atado con una correa en la parte trasera de la camioneta Yamamoto, mientras la lluvia golpeaba el toldo de lona y el vehículo atravesaba las calles desiertas de Kioto. El Akita miraba por las rendijas de la lona, viendo pasar las luces de la ciudad, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La camioneta se detuvo bruscamente. Yuki escuchó la puerta del conductor abrirse y cerrarse, y luego los pasos del señor Yamamoto acercándose. El toldo se abrió y la lluvia lo empapó al instante. «Baja», ordenó Yamamoto con voz fría. Yuki obedeció, como había aprendido a hacer. Saltó de la camioneta y sus patas tocaron el asfalto mojado. Miró a su dueño, esperando alguna indicación, alguna orden. Yamamoto desató la correa del collar de Yuki y la guardó en su bolsillo. «Vete», dijo simplemente. Yuki inclinó la cabeza, sin comprender. «¡Vete!», gritó Yamamoto, haciendo un gesto brusco con la mano. El Akita retrocedió, asustado por el tono violento. Yamamoto recogió una piedra del suelo y la lanzó, golpeando a Yuki en el costado. El perro aulló de dolor y sorpresa. «¡Fuera de aquí! ¡No vuelvas nunca!». Yamamoto lanzó otra piedra, y otra más. Yuki, confundido y aterrorizado, echó a correr. Corrió por el callejón desconocido, con el corazón latiendo frenéticamente, sin entender qué había hecho mal, por qué el humano que lo había alimentado durante 2 años ahora lo atacaba. Detrás de él, escuchó el motor de la camioneta arrancar y alejarse, llevándose con él la única vida que Yuki había conocido. El Akita corrió hasta que sus patas ya no pudieron más. Corrió hasta que el dolor en su costado se volvió insoportable. Finalmente, se detuvo en un callejón estrecho, jadeando, empapado, temblando. La lluvia seguía cayendo sin piedad. Yuki se dejó caer contra una pared, exhausto. Por primera vez en su vida estaba completamente solo, sin jaula, sin horarios, sin el señor Yamamoto. Y no sabía si eso era libertad o condena. El amanecer llegó tímidamente a Kioto, asomándose entre las nubes grises que aún cubrían el cielo. La tormenta había amainado, pero todo seguía empapado. Las calles olían a tierra mojada y a ciudad despierta. Hana no había dormido en toda la noche. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra era una amenaza. Había intentado caminar, buscar algo familiar, pero todo era extraño. Los edificios eran demasiado altos, los sonidos demasiado fuertes. La gente pasaba a su lado sin mirarla, ocupada en sus propias vidas. Tenía tanta hambre que le dolía el estómago. Cuando los primeros trabajadores del restaurante Hanabishi llegaron y abrieron las puertas traseras, Hana vio su oportunidad. Con cautela, se acercó a las bolsas de basura, buscando algo, lo que fuera, para comer. ¡Fuera de aquí!, gritó un hombre con delantal, espantándola con una escoba. Hana huyó, aterrorizada, adentrándose más en el laberinto de callejones que conformaban la parte trasera de Gion. Fue allí, en un callejón sin salida junto a un templo abandonado, donde lo vio por primera vez. Yuki estaba echado en el suelo, lamiendo sus patas heridas. La carrera de la noche anterior le había abierto cortes en las almohadillas, y cada paso le dolía. Cuando escuchó las pisadas rápidas de Hana acercándose, levantó la cabeza bruscamente, alerta. Hana se detuvo en seco al verlo. Era enorme comparado con ella. Su pelaje blanco contrastaba con las sombras del callejón, y sus ojos bicolor la miraban con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Los 2 perros se quedaron inmóviles, evaluándose mutuamente. Yuki nunca había interactuado con otro perro. Durante toda su vida había estado aislado. No sabía si esta pequeña criatura frente a él era amiga o enemiga, pero algo en sus ojos asustados, en su cuerpo tembloroso, le resultó familiar. Reconocía ese miedo porque él también lo sentía. Hana tampoco sabía qué hacer. Había escuchado los ladridos de otros perros antes, pero siempre desde la seguridad de su casa. Nunca había estado cara a cara con uno, especialmente uno tan grande.
pero algo en la forma en que este perro blanco la miraba no le parecía amenazante, parecía triste. Lentamente, Yuki bajó la cabeza, en un gesto de no confrontación. Era un lenguaje instintivo que ambos comprendían sin necesidad de aprenderlo. Hana dio un pequeño paso adelante, luego otro. Sus narices se tocaron brevemente, un saludo cauteloso. Y en ese momento, algo cambió. La soledad que ambos habían sentido durante horas, durante años en el caso de Yuki, se alivió solo un poco. Ya no estaban completamente solos. Hana se sentó a poca distancia de Yuki, todavía nerviosa pero menos aterrada. Yuki volvió a echarse, manteniendo un ojo en ella pero sin moverse. Así pasaron la mañana, dos extraños unidos por el abandono, sin saber que acababan de formar un vínculo que los cambiaría para siempre. Los primeros días fueron brutalmente difíciles. Ninguno de los dos sabía cómo conseguir comida en las calles. Yuki nunca había tenido que buscar alimento. Siempre le había llegado en un cuenco a la misma hora cada día. Hana había sido una mascota mimada que comía croquetas premium. Ahora, ambos rebuscaban entre la basura, compitiendo con gatos callejeros y cuervos por las sobras. El segundo día, Hana encontró medio onigiri desechado cerca de una parada de autobús. Estaba a punto de engullirlo cuando Yuki apareció. El Akita era mucho más grande y fuerte. Podría haberle quitado la comida fácilmente. Hana se agachó, protegiendo su hallazgo, gruñendo débilmente. Yuki se detuvo. Miró la comida, luego a Hana. Tenía tanta hambre como ella, quizá más, pero algo en la forma en que la pequeña Shiba protegía ese pedazo de arroz con tanto desesperación le conmovió. Se alejó, dejándola comer en paz. Hana devoró el onigiri en segundos, y solo después, con el estómago todavía gruñendo pero algo aliviado, se dio cuenta de lo que Yuki había hecho. Lo buscó con la mirada y lo encontró echado a varios metros de distancia, con los ojos cerrados, intentando ignorar el hambre. Algo cambió en Hana en ese momento. Este perro grande y blanco, que podría dominarla fácilmente, había elegido no hacerlo. Había sido amable cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Al atardecer, cuando Hana encontró un pequeño trozo de pescado caído de la bolsa de un comprador cerca del mercado Nishiki, hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Lo recogió cuidadosamente con la boca y caminó hasta donde estaba Yuki. Lo dejó frente a él, retrocedió unos pasos y esperó. Yuki abrió los ojos, confundido. Miró el pescado, luego a Hana. Ella movió la cola ligeramente, una vez, dos veces. Era un regalo, una ofrenda, un gracias. Yuki comió lentamente, saboreando cada bocado no solo por el alimento, sino por lo que significaba. Alguien había pensado en él, alguien había compartido con él. Por primera vez en su vida, alguien le había mostrado bondad sin esperar nada a cambio. Esa noche durmieron juntos, acurrucados bajo un porche abandonado, compartiendo calor mientras la ciudad continuaba su ritmo frenético a su alrededor. Los días se convirtieron en semanas. Yuki y Hana desarrollaron una rutina, una forma de vivir que les permitía sobrevivir en las despiadadas calles de Kioto. Yuki, con su tamaño y presencia imponente, se convirtió en el protector. Cuando otros perros callejeros intentaban intimidar a Hana o robarle comida, Yuki se interponía. No tenía que pelear. Su simple presencia, erguido y firme, era suficiente para disuadir a la mayoría. Solo una vez tuvo que demostrar su fuerza, cuando un perro mestizo agresivo atacó a Hana. Yuki lo lanzó al suelo en segundos, y después de ese incidente los dejaron en paz. Hana, por su parte, se convirtió en los ojos y oídos del equipo. Era más pequeña, más ágil, y podía colarse en espacios donde Yuki no cabía. Descubrió los mejores momentos para buscar comida en cada lugar. El mercado al mediodía, cuando los vendedores estaban ocupados y se les caían cosas. El distrito de los restaurantes al anochecer, cuando sacaban la basura. La estación de tren por la mañana, donde los trabajadores apresurados a veces dejaban sobras de sus desayunos. Pero más allá de la supervivencia práctica, algo más profundo estaba sucediendo entre ellos. Yuki, que había pasado su vida en silencio y aislamiento, comenzó a abrirse. Hana era juguetona por naturaleza, y aunque la vida en la calle había apagado parte de su espíritu, aún emergía de vez en cuando. Un día, encontró un palo roto y comenzó a moverlo de un lado a otro,
gruñendo juguetonamente. Yuki la observaba, confundido. Nunca había jugado. No entendía el concepto. Hana se acercó corriendo, dejó caer el palo frente a él y retrocedió, agachándose en la postura universal del juego. Yuki miró el palo, luego a Hana. Ella ladró una vez, animándolo. Tentativa, torpemente. Yuki tocó el palo con su pata. Hana lo recogió inmediatamente y corrió en círculos alrededor de él. Luego volvió y lo dejó caer otra vez. Esta vez, Yuki entendió. Recogió el palo con su boca y no supo qué hacer después. Hana se lo quitó suavemente y corrió de nuevo, mirando hacia atrás, invitándolo a perseguirla. Y entonces sucedió algo extraordinario. Yuki corrió tras ella, no porque tuviera que hacerlo, no porque le hubieran dado una orden, sino porque quería, porque era divertido, porque, por primera vez en su vida, estaba jugando. Corrieron por el callejón, esquivando cajas y charcos, y cuando Yuki finalmente atrapó a Hana, ambos cayeron al suelo, jadeando, y si los perros pudieran reír, riendo. Pero la vida en la calle también tenía sus peligros. Una noche fría de diciembre, Hana enfermó. Había bebido agua contaminada de un charco y ahora temblaba violentamente, con fiebre. Vomitaba todo lo que intentaba comer y apenas podía mantenerse en pie. Yuki entró en pánico. No sabía qué hacer. Intentó lamerle la cara, empujarla para que caminara, pero ella solo gemía débilmente. La temperatura de su cuerpo era alarmantemente alta. El Akita tomó una decisión. Usando su hocico y cuerpo, gentilmente empujó y guió a Hana fuera de su refugio habitual. La llevó, paso a paso a través de las calles, sosteniéndola cuando tropezaba, animándola cuando se detenía. La llevó hasta la única fuente de agua limpia que conocía, la fuente del templo Kiyomizu. Era un lugar sagrado, donde los peregrinos se purificaban antes de entrar. El agua allí era fresca y limpia. Cuando llegaron, ya era de madrugada. Los monjes aún no habían despertado. Yuki ayudó a Hana a beber el agua cristalina. Ella bebió poco, pero era agua buena. Luego, Yuki la llevó bajo el gran cerezo del templo, donde el suelo estaba seco y protegido. Allí se quedaron. Yuki se acostó junto a Hana, compartiéndole su calor, manteniéndola despierta cuando parecía que se desvanecería. Toda la noche permaneció despierto, vigilante, rezando a su manera con la única fe que conocía, la fe en que ella estaría bien. Cuando el sol salió sobre Kioto, pintando el cielo de rosas y dorados, Hana abrió los ojos. Su fiebre había bajado. Miró a Yuki, quien la observaba con ojos cansados pero aliviados. Ella levantó débilmente su pata y la colocó sobre la de él. En ese momento, bajo el cerezo de Kiyomizu, mientras los primeros rayos del sol los bañaban en luz cálida, ambos supieron algo que no podían expresar con palabras. Se amaban. No era el amor entre humanos, lleno de palabras y promesas. Era algo más simple y al mismo tiempo más profundo. Era el amor de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y decidido caminar juntas hacia la luz. Era el amor que dice, no estás solo, no importa que venga, estaré aquí. Era amor verdadero. El monje que los encontró aquella mañana se llamaba Kenji. Tenía 62 años y había dedicado toda su vida adulta al templo Kiyomizu. Era un hombre de pocas palabras pero de gran compasión, que creía que todos los seres vivos merecían bondad. Cuando vio a los dos perros bajo el cerezo, el grande y blanco protegiendo a la pequeña y enferma, algo en su corazón se conmovió. Reconocía el lenguaje universal del amor y la devoción cuando lo veía. Venid, les dijo suavemente en japonés, sabiendo que no entenderían las palabras pero esperando que captaran la intención. Yuki se puso de pie inmediatamente, interponiéndose entre el monje y Hana. Gruñó bajo una advertencia. Kenji se detuvo. No mostró miedo, solo respeto. Lentamente se arrodilló hasta quedar a la altura de los perros, haciéndose menos amenazante. No voy a haceros daño, murmuró. De su bolsillo sacó un pequeño paquete envuelto en papel. Lo abrió cuidadosamente, revelando 2 onigiri que había traído para su desayuno. Rompió uno en pedazos pequeños y los colocó en el suelo.
a medio camino entre él y los perros. Luego, retrocedió unos pasos y esperó, sin hacer contacto visual directo, que podría percibirse como amenaza. Hana levantó ligeramente la cabeza, olisqueando. Su estómago gruñó. Miró a Yuki, como preguntándole qué debían hacer. Yuki estudió al monje. Había vivido con humanos antes y sabía que podían ser crueles. Pero este humano no se movía agresivamente. No gritaba, solo esperaba, paciente. Lentamente, Yuki dio un paso adelante, luego otro. Olisqueó el arroz, preparado para salir corriendo en cualquier momento. Cuando nada malo sucedió, tomó un pedazo y lo comió. Era la comida más deliciosa que había probado en semanas. Limpia, fresca, preparada con cuidado. Kenji sonrió ligeramente. «Buen chico», susurró. Yuki llevó otro pedazo a Hana, colocándolo frente a ella. Ella comió débilmente, agradecida. El monje observó este intercambio con creciente asombro. La devoción entre estos dos animales era extraordinaria. Recordó las enseñanzas budistas sobre el amor compasivo, sobre cómo todos los seres están conectados. Aquí, en estos dos perros abandonados, veía una manifestación pura de esa verdad. «Quedaos aquí», dijo Kenji, poniéndose de pie. «Volveré». Y volvió, con agua fresca, más comida y una manta vieja pero limpia. Durante los siguientes días, el monje Kenji se convirtió en el ángel guardián de Yuki y Hana. Les preparó un espacio protegido en un pequeño cobertizo detrás del templo, donde podrían resguardarse del frío invernal que se avecinaba. Al principio, Yuki seguía siendo desconfiado. Aceptaba la comida y el refugio, pero mantenía la distancia. Estaba protegiendo a Hana, sí, pero también protegiendo su propio corazón. Los humanos lo habían lastimado antes. ¿Por qué este sería diferente? Pero Kenji era diferente. Nunca intentó tocarlo sin permiso. Nunca levantó la voz. Solo aparecía 2 veces al día. Dejaba comida y agua, asegurándose de que estuvieran bien, y se marchaba. No pedía nada a cambio. No los trataba como posesiones. Los trataba con el mismo respeto que mostraría a cualquier otro ser viviente. Hana fue la primera en ceder completamente. Una semana después de su llegada al templo, cuando Kenji dejó la comida como siempre, ella se acercó y tímidamente rozó su mano con el hocico. Era un pequeño gesto, pero significaba todo. Era su forma de decir gracias y confío en ti. Los ojos de Kenji se humedecieron. Lentamente, extendió su mano y acarició suavemente la cabeza de Hana. Ella cerró los ojos, disfrutando del contacto humano que había extrañado sin saber cuánto. Yuki observaba desde la distancia. Vio la alegría en los ojos de Hana, la gentileza en los movimientos del monje. Algo dentro de él comenzó a ablandarse. Tomó 2 semanas más, pero finalmente en una tarde nevada, Yuki también se acercó a Kenji. No dejó que lo tocara, pero se sentó junto a él mientras el monje recitaba sus oraciones vespertinas. El sonido de la voz humana, esta vez no gritando órdenes, sino murmurando mantras de paz, era extrañamente reconfortante. Esa noche, cuando Kenji se levantó para irse, Yuki hizo algo inesperado. Lo siguió hasta la puerta del templo principal. El monje se volvió, sorprendido. «¿Quieres venir conmigo?», preguntó, sabiendo que no habría respuesta verbal. Yuki simplemente se sentó, mirándolo. Kenji comprendió. No era que Yuki quisiera entrar, simplemente estaba despidiéndose, agradeciendo a su manera. El monje se inclinó en una pequeña reverencia, un gesto de respeto mutuo. «Buenas noches, Yuki», dijo, usando por primera vez el nombre que había decidido darle al ver su pelaje blanco como la nieve. El invierno pasó y llegó la primavera, y con ella una transformación tanto en la ciudad como en los 2 perros. El cerezo de Kiyomizu, que había estado desnudo durante los meses fríos, explotó en un espectáculo de flores rosadas. Los turistas llegaban en masa para admirar los sakura, el florecimiento anual que simbolizaba la belleza efímera de la vida. El templo se llenaba de visitantes desde el amanecer hasta el anochecer, cámaras chasqueando, risas resonando. Yuki y Hana observaban todo esto desde su refugio. Ahora estaban más saludables gracias a la comida regular y el cuidado de Kenji. El pelaje de Yuki había recuperado su brillo blanco puro.
Hana había ganado peso y su cola se curvaba alegre sobre su espalda otra vez. Pero más que su salud física, algo había cambiado en su esencia. Ya no eran perros callejeros luchando por sobrevivir. Eran compañeros, amigos, familia. Cada mañana se despertaban juntos, compartiendo el primer rayo de sol que entraba por la ventana del cobertizo. Cada noche dormían entrelazados, sincronizando incluso su respiración. El monje Kenji notaba estos detalles y sonreía. A menudo, al verlos juntos, pensaba en los sutras sobre la naturaleza del amor puro. En las enseñanzas se hablaba del amor compasivo que no espera reciprocidad, que simplemente existe porque debe existir. Eso es lo que veía entre Yuki y Hana. Un día, un grupo de escolares visitó el templo. Los niños corrían alrededor, excitados por las flores y la aventura. Una niña pequeña, de no más de 5 años, se separó de su grupo. Estaba persiguiendo una mariposa cuando tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Comenzó a llorar, asustada y dolorida. Hana, que estaba cerca, escuchó el llanto. Algo en ese sonido despertó su instinto maternal, un instinto que nunca había tenido oportunidad de usar. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la niña. Los maestros gritaron, alarmados al ver a un perro acercarse a la niña caída. Pero antes de que pudieran intervenir, Hana había llegado. No ladró ni amenazó. Simplemente se acercó a la niña y suavemente, muy suavemente, lamió sus lágrimas. La niña dejó de llorar sorprendida. Miró a Hana con ojos grandes y húmedos. Perrito susurró. Hana movió la cola y se acostó junto a la niña, dejando que la pequeña apoyara su cabeza en el pelaje cálido. El dolor de la rodilla no había desaparecido, pero ahora parecía más tolerable. Yuki había observado toda la escena, listo para intervenir si su Hana corría peligro. Pero cuando vio que los humanos no representaban amenaza, sino que más bien observaban con ternura, se relajó. La madre de la niña llegó corriendo. Al principio mostró preocupación, pero al ver la escena pacífica, su expresión se suavizó. ¿Es tu perro?, preguntó mirando alrededor. El monje Kenji se acercó. Son invitados del templo, dijo diplomáticamente. No os harán daño. La mujer se arrodilló junto a su hija y Hana. Extendió su mano y acarició a la perra. Gracias por cuidar de mi hija, murmuró. Esa noche, el templo recibió una donación anónima y una nota. Por los perros ángeles. Que siempre tengan un hogar aquí. Kenji sonrió y usó parte de la donación para comprar camas nuevas y mejores para Yuki y Hana. El resto lo guardó, sin saber aún que lo necesitaría pronto. La felicidad, como las flores del cerezo, es hermosa pero efímera. Yuki y Hana habían encontrado su pequeño paraíso en el templo Kiyomizu, pero el mundo exterior no los había olvidado. Una tarde de mediados de abril, cuando el sol pintaba el cielo de naranjas y rosas, un hombre llegó al templo. No era un turista ni un peregrino. Vestía un traje de negocios caro y llevaba una carpeta bajo el brazo. Sus ojos escaneaban el lugar con la precisión de quien busca algo específico. Era el señor Takeshi Yamamoto. Yuki estaba bajo el cerezo cuando olió algo familiar. Un olor que no había sentido en meses, pero que estaba grabado en su memoria tan profundamente como su propio nombre. El olor del hombre que lo había criado, del hombre que lo había abandonado. El Akita se puso rígido. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Sus orejas se echaron hacia atrás y un gruñido bajo, gutural, emergió de su garganta. Hana, que estaba bebiendo agua cerca, levantó la cabeza inmediatamente. Conocía cada sonido que Yuki hacía, y este era nuevo. Era miedo mezclado con rabia. Corrió a su lado, presionando su cuerpo contra el de él, sin saber qué amenaza se acercaba pero lista para enfrentarla con él. Yamamoto los vio y se detuvo en seco. Por un momento, su expresión mostró sorpresa. Luego, se endureció en determinación. Sacó su teléfono y tomó varias fotos de Yuki. El monje Kenji apareció desde el templo principal. Había sentido la tensión en el aire. Cuando vio a Yamamoto fotografiando a los perros, se acercó. ¿Puedo ayudarle?, preguntó cortésmente, pero con firmeza. Yamamoto lo midió con la mirada. Ese perro, dijo, señalando a Yuki, es mío. Fue robado hace meses.
Vengo a recuperar mi propiedad. Kenji sintió que el corazón se le hundía. ¿Su perro? ¿Tiene prueba de ello? Yamamoto abrió su carpeta y sacó papeles. El pedigrí de Yuki, fotos de cuando era cachorro, registros veterinarios. Todo era auténtico. Como puede ver, continuó Yamamoto con voz fría, ese perro vale mucho dinero. Lo he estado buscando desde que desapareció. Finalmente, alguien lo reconoció en las redes sociales. Mostró su teléfono donde había una foto de Yuki bajo el cerezo que un turista había subido a Instagram con el hashtag TempleDogs. Kenji miró a Yuki, que temblaba visiblemente. Miró a Hana, que se había colocado protectoramente delante de su compañero. Miró los papeles irrefutables en las manos de Yamamoto. Si es su perro, dijo Kenji lentamente, ¿por qué está aquí abandonado desde hace meses? ¿Por qué no lo buscó antes? La máscara de Yamamoto se resquebrajó por un segundo. Eso no es asunto suyo. Lo que importa es que es mi perro y me lo llevo. No, dijo una voz desde atrás. Era la mujer cuya hija había sido consolada por Hana. Había estado visitando el templo regularmente desde aquel día, trayendo donaciones y comida para los perros. No estaba sola. Varios visitantes habituales del templo se habían reunido, alertados por el tono de la confrontación. Estos perros han encontrado un hogar aquí, continuó la mujer. Todos lo hemos visto. Se cuidan mutuamente. Son felices. ¿Qué derecho tiene a destrozar eso? Yamamoto la ignoró. Dio un paso hacia Yuki, extendiendo la mano para agarrar su collar. Lo que sucedió después fue algo que nadie esperaba. Yuki no atacó. No huyó. En cambio, se agachó completamente contra el suelo, haciéndose lo más pequeño posible, temblando violentamente. Era la postura de sumisión absoluta, de terror puro. Este perro grande y valiente, que había protegido a Hana de otros animales y había sobrevivido meses en las calles, se redujo a un cachorro aterrorizado ante la presencia de su antiguo dueño. Y entonces Hana hizo algo extraordinario. Se colocó completamente sobre Yuki, cubriéndolo con su cuerpo más pequeño. Era un gesto absurdo en términos prácticos. Ella era una fracción de su tamaño, pero el mensaje era claro. Para llevártelo, tendrás que pasar sobre mí. Miró a Yamamoto directamente a los ojos, y por primera vez en su vida, esta perra gentil y amorosa mostró sus dientes y gruñó con una ferocidad que nació no del odio, sino del amor más puro. El pequeño grupo de personas que se había reunido se quedó sin aliento. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Estaban presenciando algo sagrado. El amor dispuesto a sacrificarse todo. Yamamoto retrocedió, no por miedo físico, sino por algo más profundo. En los ojos de esa pequeña perra, vio algo que lo hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, vergüenza. Señor Yamamoto, dijo Kenji con voz tranquila pero poderosa. Tiene razón. Los papeles dicen que Yuki es legalmente suyo. Pero míralos, realmente míralos. ¿Ve amor ahí? ¿Ve terror? ¿Ve lo que usted le hizo a este animal? Yo nunca, comenzó Yamamoto, pero su voz se apagó. Los abandonó, dijo Kenji. No era una pregunta. Los dejó en las calles para que murieran. Y ahora vuelven no porque los ame, sino porque representan dinero para usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yamamoto miró a Yuki, todavía temblando bajo el cuerpo protector de Hana. Miró los papeles en sus manos. Miró a las personas reunidas, todas mirándolo con juicio silencioso. Puedo ofrecerle dinero, dijo Kenji, por los papeles, para transferir la propiedad legalmente. No tengo mucho, pero daré todo lo que tengo. Yamamoto permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. ¿Cuánto tiene? Kenji no dudó. 50,000 yenes. Eran todos sus ahorros más las donaciones recientes. Representaba meses de vida frugal. Ese perro vale 10 veces eso, dijo Yamamoto. Pero su voz había perdido su filo anterior. Entonces, ¿qué precio le pone a su conciencia? Preguntó la mujer del grupo. Porque todos aquí somos testigos de lo que está a punto de hacer. Y en esta era de redes sociales, el mundo entero también podría serlo. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. Yamamoto cerró los ojos. Cuando los abrió, algo había cambiado.
Quizá era cansancio. Quizá era un último vestigio de humanidad. Quizás simplemente no quería el problema. Está bien, dijo abruptamente. 50,000. Y firmo los papeles de transferencia. Pero no quiero volver a ver a ese animal nunca más. Kenji asintió, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Le traeré el dinero ahora mismo. 20 minutos después, los papeles estaban firmados. Yuki oficialmente pertenecía al templo Kiyomizu. Yamamoto se marchó sin mirar atrás, con el dinero en su bolsillo y quizá un peso en su corazón. Cuando el hombre desapareció por la puerta del templo, Yuki finalmente se levantó. Temblaba aún, pero ya no de miedo. Miró a Hana, que seguía a su lado, protectora. La lamió desde la nariz hasta las orejas, una y otra vez. Un gracias que no podía expresar de otra forma. Kenji se arrodilló junto a ambos. «Estáis a salvo ahora», susurró. «Nadie os separará, nunca más». Esa noche, bajo el cerezo que ahora era verdaderamente su hogar, Yuki y Hana durmieron más profundamente de lo que lo habían hecho en toda su vida. Por primera vez, no había miedo al mañana. Por primera vez, el futuro era algo que podían esperar con alegría en lugar de temor. Los meses siguientes fueron los más felices que Yuki y Hana habían conocido. El templo Kiyomizu se convirtió verdaderamente en su hogar. Los visitantes comenzaron a venir no solo por las vistas y la historia, sino también por los perros del templo que se habían vuelto algo legendarios en las redes sociales. Había algo en la forma en que siempre estaban juntos, en cómo se cuidaban mutuamente, que tocaba los corazones de las personas. Los turistas les dejaban pequeñas ofrendas, galletas para perros, juguetes, mantas. El monje Kenji tuvo que establecer un área específica para las donaciones, porque llegaban cada día. Todo se usaba para cuidar de Yuki y Hana, y el excedente se donaba a un refugio de animales en Osaka. Pero más allá de la atención externa, lo que realmente importaba era la relación entre los dos perros, que continuaba profundizándose de maneras que constantemente sorprendían a quienes los observaban. Yuki había aprendido a jugar. No solo los juegos sencillos de persecución, sino juegos más complejos que Hana inventaba. Ella escondía cosas, una pelota, un palo, incluso uno de los juguetes que les habían regalado y Yuki tenía que encontrarlas. Al principio, el Akita no entendía el punto, pero pronto se dio cuenta de cuánto se alegraba Hana cuando tenía éxito, y la alegría de Hana era lo más importante para él. Hana, por su parte, había aprendido la paciencia de Yuki. Antes era impulsiva, perseguía cualquier cosa que se moviera. Pero Yuki le enseñó, con su ejemplo tranquilo, que a veces lo mejor era simplemente observar, esperar, estar presente. Pasaban horas juntos bajo el cerezo, simplemente existiendo lado a lado, sin necesidad de hacer nada más. Desarrollaron una forma de comunicación que iba más allá del lenguaje canino básico. Un movimiento específico de orejas significaba «hay algo interesante allí». Un tipo particular de cola baja significaba «no me siento bien». Un cierto ángulo de cabeza significaba «¿quieres venir conmigo?». Kenji los observaba con fascinación. Una vez le dijo a otro monje, «He estudiado los sutras durante 40 años, buscando entender la naturaleza del amor incondicional. Estos dos perros me lo han enseñado en 6 meses mejor que todos esos años de estudio». Un caluroso día de agosto, algo mágico sucedió. Una perra callejera, vieja y cansada, llegó al templo. Estaba claramente enferma, con costillas visibles bajo su pelaje sucio y una pata herida que arrastraba. Se desplomó cerca de la entrada, demasiado exhausta para seguir. Yuki la vio primero. Algo en ella le recordó a Hana cuando se habían conocido. Vulnerable, asustada, necesitada. Miró a su compañera, como preguntando qué debían hacer. Hana se acercó a la perra desconocida sin dudarlo. La olisqueó suavemente, un saludo que no exigía respuesta. Luego, hizo algo que hizo que a Kenji se le llenaran los ojos de lágrimas. Corrió a su plato de agua, lo empujó con el hocico hasta donde estaba la perra enferma, y esperó. La perra bebió con desesperación. Cuando terminó, miró a Hana con gratitud en sus ojos cansados. Yuki se acercó entonces. Era imponente comparado con la perra enferma, que se encogió instintivamente. Pero Yuki no mostró agresión. En cambio,
Se echó cerca de ella, creando un escudo con su cuerpo entre ella y el sol abrasador, dándole sombra. Kenji entendió el mensaje. Llamó a un veterinario amigo, y para el anochecer la perra estaba siendo tratada. Resultó tener una infección grave pero curable. El veterinario la mantuvo durante 2 semanas, y cuando regresó al templo, estaba transformada, limpia, saludable, con un collar nuevo. ¿Se la lleváis?, preguntó Kenji. Medio esperanzado, medio temeroso. En realidad, dijo el veterinario, tengo una familia que busca adoptar un perro mayor. Si está bien para usted, ellos vendrán a conocerla. La familia vino, se enamoró de la perra a quien llamaron Aki, y se la llevaron a un hogar amoroso. Pero antes de irse, pasaron por donde estaban Yuki y Hana. Aki se acercó a ambos perros y en un gesto que pareció muy humano, inclinó su cabeza en una reverencia. Luego tocó narices con cada uno, un adiós y un gracias. Mientras la familia se alejaba con Aki, Hana se apoyó contra Yuki. No estaban tristes. Al contrario, habían salvado una vida. Habían devuelto la bondad que una vez les habían mostrado. Era el amor en su forma más pura, no posesivo, no egoísta, sino expansivo. El amor que no pregunta, ¿qué gano yo?, sino, ¿cómo puedo ayudar? Pero como todas las historias, esta también tendría su momento más oscuro, y llegó con las primeras hojas cayendo en otoño. Hana había estado actuando de forma extraña durante varios días. Comía menos, dormía más, se movía con cuidado, como si algo le doliera. Yuki lo notó inmediatamente y no se separaba de su lado, vigilante, preocupado. Kenji también lo vio y llamó al veterinario. La doctora Sato llegó al día siguiente y examinó a Hana cuidadosamente. Yuki observaba cada movimiento. Un gruñido bajo en su garganta si la doctora era demasiado brusca. «Necesito hacerle algunas pruebas», dijo la doctora Sato con seriedad. «Pueden traerla a la clínica mañana». Esa noche, Yuki no durmió. Se quedó despierto observando cada respiración de Hana, cada pequeño movimiento. Algo estaba mal. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Los resultados llegaron 3 días después. El monje Kenji se sentó en el suelo del cobertizo, con Yuki y Hana frente a él. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras les hablaba, aunque sabía que no entenderían las palabras. «Hana está muy enferma», dijo con voz quebrada. «Tiene un tumor. Es grande y está en un lugar delicado. La doctora dice que hay 2 opciones. Una cirugía muy arriesgada o hacerla sentir cómoda el tiempo que le quede». Yuki no entendía las palabras, pero entendía el tono, entendía las lágrimas. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Levantó su hocico hacia el cielo y aulló. Fue un sonido de dolor puro, de pérdida anticipada, de negación desesperada. Hana, débil pero consciente, arrastró su cuerpo hasta quedar al lado de Yuki. Presionó su nariz contra la de él, un gesto que habían compartido miles de veces, pero que ahora tenía un peso diferente. «Está bien», parecía decir. «Estoy aquí ahora. Estoy contigo ahora». Kenji tomó la decisión. Harían la cirugía. Era arriesgada, con solo un 30% de probabilidad de éxito. Pero tenían que intentarlo. La comunidad del templo se movilizó. Las donaciones llegaron de todo Japón cuando la historia de los perros del templo se difundió. Personas que nunca los habían conocido enviaban dinero, oraciones, buenos deseos. El día de la cirugía amaneció frío y gris. Yuki siguió a Hana y Kenji hasta el coche, negándose a quedarse atrás. La doctora Sato, viendo la devoción de la Kita, tomó una decisión inusual. «Puede esperar en la clínica», dijo, «en una sala junto al quirófano. A veces los animales saben cosas que nosotros no podemos explicar». La cirugía duró 5 horas. 5 horas durante las cuales Yuki no se movió de la puerta que llevaba al quirófano. No comió, no bebió, solo esperó, con cada músculo tenso, cada sentido alerta, como si pudiera mantener a Hana viva por pura fuerza de voluntad. Kenji rezaba. Los otros monjes del templo rezaban. Miles de seguidores en las redes sociales.
Personas que nunca habían conocido a estos perros, pero se habían enamorado de su historia, rezaban. Y entonces, finalmente, la puerta se abrió. La doctora Sato salió, exhausta, con su mascarilla aún puesta. Miró a Yuki primero, luego a Kenji. «Lo logramos», dijo, y su voz se quebró con alivio. «Conseguimos extraer todo el tumor. Aún es pronto, pero creo que estará bien». Kenji se dejó caer de rodillas, sollozando. Yuki se levantó, mirando intensamente a la doctora, y luego hizo algo que sorprendió a todos. Se inclinó en una reverencia, exactamente como había visto a Aki hacer meses atrás. Era un gesto de gratitud más profundo que cualquier palabra. «Puede verla en unas horas», dijo la doctora Sato, con lágrimas en sus propios ojos. «Pero les advierto, se verá mal. Tubos, vendas, estará muy débil». Cuando finalmente dejaron entrar a Yuki, casi se derrumba al ver a Hana. Estaba en una camilla especial, con tubos saliendo de su pequeño cuerpo, vendada, completamente inmóvil. Parecía tan frágil que Yuki temía que un respiro fuerte pudiera romperla. Se acercó con cuidado infinito. Olisqueó suavemente su cabeza, su única parte sin vendar que podía alcanzar. Y entonces, Hana abrió los ojos. Los dos perros se miraron, y en esa mirada estaba todo. «Luchaste por mí como yo luché por ti. Ahora lucha un poco más. Vuelve a mí». Hana cerró los ojos nuevamente, pero Yuki vio el más pequeño movimiento de su cola. Una vez, apenas perceptible. Era una promesa. «Volveré». La recuperación fue lenta, dolorosamente lenta. Durante las primeras 2 semanas, Hana apenas podía moverse. La herida de la cirugía necesitaba tiempo para sanar, y cualquier movimiento brusco podía romper los puntos. Yuki se convirtió en su sombra constante, su enfermero, su guardián. Cuando Hana necesitaba agua, Yuki empujaba el cuenco hasta ella. Cuando tenía frío, él se acurrucaba cuidadosamente a su lado, regulando su temperatura pero sin presionar contra la herida. Cuando ella gemía de dolor en medio de la noche, él lamía suavemente su cara, distrayéndola, consolándola. Los otros monjes del templo observaban maravillados. «Es como ver a un humano cuidar de un ser querido enfermo», comentó uno de ellos. Kenji simplemente asentía, sin palabras para lo que estaba presenciando. Un día, 2 semanas después de la cirugía, Hana intentó levantarse. Sus patas temblaban con el esfuerzo. Yuki inmediatamente se colocó a su lado, dejando que ella se apoyara contra su cuerpo. Juntos, paso a paso, caminaron apenas 2 metros antes de que Hana tuviera que echarse de nuevo, exhausta. Pero había caminado, y al día siguiente, caminaron 3 metros, y al siguiente, 4. Era un milagro medido en centímetros, pero era un milagro de todos modos. La doctora Sato visitaba cada 3 días para revisar la herida. En cada visita, movía la cabeza con asombro. «No puedo explicarlo médicamente», decía. «Está sanando más rápido de lo que debería. Es como si tuviera una razón extra para recuperarse». Kenji miraba a Yuki, siempre presente, siempre vigilante, siempre amando. «Oh, definitivamente la tiene», murmuraba. Un mes después de la cirugía, Hana pudo caminar hasta el cerezo. Era finales de noviembre, y el árbol había perdido todas sus hojas. Pero para Yuki y Hana, era el lugar más hermoso del mundo. Era donde todo había comenzado a cambiar para ellos. Era donde habían sido salvados. Se sentaron juntos bajo las ramas desnudas. El aire era fresco, pero no desagradablemente frío. Una luz suave de la tarde bañaba el templo en tonos dorados. «Pensé que te perdería», parecía decir la postura de Yuki, presionado contra el costado sano de Hana. «Pero no me perdiste», respondía ella, apoyando su cabeza en el hombro de él. «Y no me perderás, no mientras pueda evitarlo». Esa noche, por primera vez desde la cirugía, Hana comió normalmente. No solo picoteó su comida, sino que la devoró con el apetito saludable de antes. Yuki la observaba con lo que solo podía describirse como alegría pura. La tormenta había pasado. Habían sobrevivido. El segundo invierno juntos fue diferente al primero. Aquel primer invierno habían luchado por sobrevivir en las calles. Este invierno tenían un hogar cálido, comida abundante y gente que los amaba. Pero más que eso,
Se tenían el uno al otro de una forma que iba más allá de lo que habían tenido antes. La enfermedad de Hannah y su recuperación los había unido de una manera que ni siquiera los meses de supervivencia en las calles habían logrado. Habían mirado a la muerte de frente y decidido que su amor era más fuerte. Las nieves llegaron a Kioto en diciembre, cubriendo el templo en un manto blanco que hacía que todo pareciera sacado de un cuento de hadas. Los turistas eran menos ahora, solo los más dedicados se aventuraban en el frío para visitar el templo. Yuki y Hana pasaban sus días en un contentamiento tranquilo. Jugaban en la nieve cuando Hana tenía energía. Dormían acurrucados cuando el frío era demasiado intenso. Acompañaban a Kenji en sus caminatas matutinas alrededor del templo, dejando 3 conjuntos de huellas en la nieve fresca. Fue durante una de estas caminatas que encontraron a un cachorro. Era un pequeño mestizo, no más de 2 meses, medio congelado y llorando débilmente junto a la puerta del templo. Alguien lo había abandonado allí, probablemente esperando que los monjes bondadosos lo encontraran. Hana corrió hacia el cachorro inmediatamente. Lo olisqueó con preocupación, luego miró a Yuki. El Akita se acercó, examinó la situación, y luego hizo algo extraordinario. Recogió al cachorro suavemente con su boca y lo llevó de vuelta al cobertizo. Kenji lo siguió, sonriendo a pesar de la situación triste. Preparó una caja con mantas calientes y leche especial para el cachorro. Yuki depositó al pequeño en la caja, pero el cachorro, aterrorizado y necesitado de calor, comenzó a llorar. Sin dudarlo, Hana se metió en la caja con él. Se acurrucó alrededor del cachorro, compartiéndole su calor, lamiéndolo como haría una madre. El llanto cesó. Durante los siguientes 3 días, Yuki y Hana cuidaron del cachorro. Lo alimentaban cuando Kenji preparaba la leche. Le enseñaban, con paciencia infinita, dónde hacer sus necesidades. Jugaban con él con una gentileza que consideraba su pequeño tamaño. El 4.º día, una joven pareja llegó al templo. Habían visto en las redes sociales que se había encontrado un cachorro y venían a verlo. Eran recién casados, vivían en una casa con jardín y habían estado buscando un perro para completar su familia. Conocieron al cachorro, que ahora estaba saludable y juguetón, y se enamoraron al instante. Pero antes de llevárselo, la joven mujer se arrodilló frente a Yuki y Hana. «Gracias por cuidarlo», dijo con lágrimas en los ojos. «Le contaremos su historia. Crecerá sabiendo que fue salvado por 2 perros que conocen el verdadero significado del amor». Cuando se fueron con el cachorro, Hana pareció estar triste. No comió mucho esa noche y se quedó mirando hacia la puerta por la que el cachorro había salido. Yuki se acercó a ella. La empujó suavemente con su nariz, llamando su atención. Cuando ella lo miró, él hizo algo que nunca había hecho antes. Se puso de espaldas, exponiendo su vientre, la posición más vulnerable que un perro puede adoptar. Era su forma de decir: «Confío en ti completamente. Me has cuidado cuando estuve solo. Yo te he cuidado cuando estuviste enferma. Cuidamos al cachorro juntos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos». Hana entendió. Se acercó y se acurrucó contra el vientre expuesto de Yuki. Y allí permanecieron, 2 almas tan entrelazadas que era difícil saber dónde terminaba una y comenzaba la otra. El segundo florecimiento del cerezo fue aún más espectacular que el primero. Las ramas se llenaron de miles de flores rosadas, creando un dosel de belleza efímera sobre el templo. Yuki y Hana tenían casi 4 años ahora. En años humanos estaban en su mejor momento. Hana no mostraba signos de que el tumor fuera a regresar. Las revisiones de la doctora Sato eran consistentemente positivas. Yuki seguía siendo fuerte y imponente, aunque ahora había una gentileza en sus ojos que no había estado allí cuando era más joven. El templo Kiyomizu se había vuelto famoso no solo en Japón, sino internacionalmente. La historia de los perros del amor verdadero había sido compartida millones de veces. Documentales habían sido filmados, artículos escritos. Personas venían de todo el mundo solo para verlos. Pero Yuki y Hana eran ajenos a su fama. Para ellos, cada día era simplemente otro día juntos, otro amanecer para saludar lado a lado, otro atardecer para observar desde su lugar favorito bajo el cerezo, otra noche para dormir entrelazados. Una tarde de abril, una anciana llegó al templo. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón, pero había determinación en sus ojos.
Kenji la vio llegar y se acercó para ayudarla. «Vengo a verlos», dijo simplemente. «A los perros». «Están bajo el cerezo», señaló Kenji. «¿Pero puedo preguntar?» La mujer sonrió con tristeza. «Mi esposo murió hace 6 meses. Estuvimos casados durante 52 años. La gente me dice que debo seguir adelante, que encontraré alegría otra vez. Pero siento que mi corazón murió con él». Se detuvo, mirando hacia donde Yuki y Hana descansaban bajo las flores. Leí sobre estos perros, sobre cómo se encontraron cuando ambos estaban perdidos, sobre cómo se salvaron mutuamente. Necesitaba ver eso con mis propios ojos. Necesitaba saber que ese tipo de amor todavía existe en el mundo. Kenji la guió hasta el cerezo. Yuki levantó la cabeza cuando se acercaron, alerta pero no amenazante. Hana se puso de pie, moviéndole cola suavemente. La anciana se sentó con dificultad en un banco cercano. Durante largo rato simplemente observó a los 2 perros. Los vio comunicarse con miradas. Vio cómo Yuki ajustaba su posición cuando una brisa movió una rama colocándose entre Hana y las gotas de agua que caían. Vio cómo Hana empujó un juguete hacia Yuki, invitándolo a jugar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas arrugadas de la mujer. Pero no eran lágrimas solo de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de validación, de esperanza. «Mi esposo y yo éramos así», susurró, atentos el uno al otro, siempre conscientes de dónde estaba el otro, de cómo se sentía. No necesitábamos palabras la mayor parte del tiempo. Solo sabíamos. Se secó las lágrimas. Pensé que nunca volvería a ver ese tipo de amor. Pensé que quizá lo había romantizado en mi memoria. Pero aquí está, real, puro, verdadero. Se quedó durante más de 1 hora, simplemente observando. Cuando finalmente se levantó para irse, se acercó a donde descansaban los perros. Yuki y Hana la miraron con curiosidad. «Gracias», les dijo la mujer. «Me habéis dado un regalo hoy. Me habéis recordado que el amor que tuve era real y que aunque mi esposo se haya ido, ese amor sigue viviendo en mi corazón».